Yo creo que la pandemia ha sido algo tan sorprendente, tan impactante, que evidentemente nos ha golpeado por un lado, pero también nos ha hecho adaptarnos a unas situaciones que jamás se nos habría ocurrido vivir, tanto acá como lo que puede estar pasando en todo el país y lo que ha estado pasando en el mundo. De hecho, también nos ha obligado, yo creo, a mirar más el mundo a través de los medios, a través de la televisión, y nos damos cuenta de lo que está pasando en otros lados, lo que pasa en Europa, lo que pasa en los otros países de América Latina, lo que pasa en Estados Unidos o en Oriente. Todo nos toca. Y este bicho, este coronavirus, de alguna manera ha hecho tomar más conciencia de eso. Por otro lado, creo que por un lado la pandemia ha desnudado todos los problemas que ya habíamos visto en bastante magnitud en el estallido social a partir de octubre, y que muchos o no querían ver o no conocían o desconocían. Pero la desigualdad que existe en Chile, aunque el propio presidente de la República, Sebastián Piñera, hablaba días antes que Chile era un oasis, ¿no es cierto? Y de repente ha venido todo esto. Y eso hace que hayan salido a la luz en forma muy clara y muy dramática para muchos esos problemas de desigualdad. Lo que ocurre en la salud, lo que ocurre en la educación y en la brecha digital, por ejemplo. Nosotros podemos estar conversando aquí con cierta tranquilidad, adaptándonos con mejores o peores equipos, pero logramos hacerlo. Pero ocurre que en muchos sectores no tienen esa posibilidad, o tienen un computador para toda la familia, o ni siquiera lo tienen, no tienen los espacios físicos para vivir el confinamiento, cuando a la vez ese confinamiento es necesario. Entonces, estamos viviendo muchas contradicciones juntas. Y yo creo que acá, algo que a mí por lo menos me hace tremenda fuerza, es lo olvidado que está para el gobierno el rol del Estado. Y cómo ese rol del Estado, ese Estado que lo habían venido achicando y achicando en tiempos de dictadura, y también han querido achicarlo más, en particular los gobiernos de derecha. Sin embargo, cómo es de necesario ese Estado. Y eso lo hemos visto, que gracias a lo que no se había logrado destruir del sistema de salud, por ejemplo, se está respondiendo mejor dentro de todo el drama que ha caído sobre nosotros. Entonces, te diría que lo que se viene, que va a ser el proceso constituyente, por ejemplo, no debiera estar ausente toda esta discusión de un Estado que regule, de un Estado que promueva desarrollo, de un Estado que esté preocupado de asegurar los derechos de las personas en los diferentes ámbitos, tanto en derechos humanos como derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a las pensiones justas, que hemos visto todo este debate en torno a las AFP y a lo que ha significado la administración privada de los recursos previsionales, derecho al trabajo en condiciones dignas, los derechos de la mujer. Y creo que es inevitable que eso esté, y sin excesivas negociaciones, sino que en forma muy preponderante. Creo que hay que dejar atrás esta Constitución que hacía que el Estado fuera subsidiario, que es lo que quisieron desde el año 80 para adelante Jaime Guzmán, Pinochet y los Chicago Boys, lo dejaron puesto así. Entonces creo que es necesario cambiar eso definitivamente, y que la ciudadanía esté consciente de lo que importa eso. Lo complicado de todo esto es cómo discutimos en estas circunstancias, cuando está el sobrevivir en el día a día, cuando se están viendo las tasas de desocupación, que en definitiva es el vivir el desempleo para muchos, o el subempleo,
o rebajas salariales. Entonces, creo que es un momento muy complicado, pero del cual debiera tratar de salirse definitivamente con otra mirada, porque si no, esto yo no le veo buen destino. Bueno, el medio de comunicación, como tradicionalmente lo hemos concebido, es una empresa, fundamentalmente grande, chica más o menos, pero es una entidad donde trabaja un equipo de personas. Fundamentalmente para nosotros es clave lo que es la información, pero también es la cultura, es la entretención. Pero el problema que hay en Chile es que tenemos un duopolio, porque son dos grandes consorcios. Uno es Copesa, que tiene el diario La Tercera, que tiene el diario La Cuarta, que tuvo la revista Que Pasa, que la dejó morir, que tuvo varias radios de las cuales se fue desprendiendo este grupo que lo encabeza el ingeniero comercial, inversionista Álvaro Sayé, y ahora está muy involucrado en negocios inmobiliarios y del retail, sobre todo desde que compró la cadena Unimark y varios supermercados en regiones. Entonces hay que entender que es un grupo ligado a intereses empresariales, financieros, y tiene una línea que es acorde con eso. Y también muy en la línea de Chicago, de los economistas de Chicago. Te digo esto porque no es indiferente quién es el dueño de los medios, porque eso va a determinar su línea. Con todo, uno ve que la línea editorial sigue los planteamientos del gobierno, con poco espíritu crítico, y que hoy día hace mucha falta, creo yo, precisamente porque el gobierno ha cometido muchos errores en la gestión de la pandemia. En el caso de El Mercurio, pertenece al grupo Edwards. El grupo tiene a La Segunda, a Las Últimas Noticias y a prácticamente el 90% de la prensa regional. Tenemos lo mismo. El Mercurio es un diario pro gobierno y ellos son a la vez propietarios en lo digital de EMOL, así como La Tercera también tiene sus publicaciones digitales. Dicho esto, en lo que podríamos llamar el periodismo escrito, tenemos en cambio la prensa, llamémosla digital. Y ahí tú tienes el Mostrador, que es el más antiguo, tenemos Interferencia, tenemos en investigación periodística Ciper Chile, tenemos Al Desconcierto y The Clinic, te diría yo, a los que se podría sumar otras publicaciones como Cambio 21, que era de papel, lo mismo que The Clinic, también tiene publicación digital. El Dínamo también es lo digital. Y ahí hay más variedad, no solo más variedad, sino que hay miradas críticas, informativas, pero sin los recursos para hacer unas publicaciones ya de más envergadura en materia de algo que yo creo que hace muchísima falta, que es el periodismo de investigación, justamente en tiempos como los que corren. Junto a eso está la radio, y en la radio es un periodismo informativo, con algunas radios que efectivamente y desde hace años ya han sido un aporte. Pero eso no basta, o sea, no podemos hablar de que haya un sistema plural de información. Y por otro lado, yo creo que muy erróneamente hubo gente que decretaba de que la televisión estaba muerta. Y en cambio, con el estallido y con la pandemia, creo que eso ha sido desmentido en forma tajante, especialmente en las regiones. La gente se informa mucho por televisión. Resulta que por eso es que yo creo que la televisión hoy día debería preocuparnos mucho. Y debería preocuparnos porque mi impresión es que aquí se está haciendo una televisión que en lo informativo y en el aporte cultural es muy pobre, o por lo menos muy mediocre. Le pagan sueldos a veces millonarios a rostro que no se manejan con códigos de ética periodística ni de calidad periodística. Por ejemplo, para este cuento de los matinales, que han venido a tomar un lugar muy importante, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, de encierro, donde la televisión
volvió a estar, si es que alguna vez lo había salido, en el living de las casas, en la sala de estar, en el escritorio. Hay mucha gente pendiente de eso, y en todos los niveles socioeconómicos. Y resulta que hemos recibido en estos días de pandemia una descarada noticia. Por una parte, aparece la señora Ana Oluigi, presidenta de Televisión Nacional de Chile, diciendo que iban a vender, podían vender, que habría licitación para vender o arrendar las instalaciones de Televisión Nacional. ¿Quién lo dice? La presidenta, nombrada a su vez por el presidente de la República, Ana Oluigi, que antes era ejecutiva, directiva del Grupo Sayé. Ella reconoció que una filtración era verdad, se lo habían entregado a una empresa para que se recibieran las apuestas para esto. Pero como estas cosas no se difunden tampoco en los otros medios, por las razones que estamos hablando, la televisión no las comenta, ni tampoco en los diarios. Ahora, me contaron en su minuto que esta idea de la venta de los edificios no es nueva, o por lo menos es de un año o de más de un año, y que cuando se habló de eso, se hablaba de que también Canal 13 y también esta empresa española que le presta servicio a Canal 13, Sequoia, podía instalarse en lo que es actualmente el edificio o los edificios de Televisión Nacional. Supimos también que parte de estas propiedades están en sistema de leasing con los bancos por la situación económica que ha venido viviendo Televisión Nacional. Entonces, préstamo a los bancos, después están en leasing, o sea, le deben mucho. Eso es probable que sea así, ya meritaría establecer una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, porque en las dos administraciones de Sebastián Piñera ha habido estos intentos privatizadores, y hemos visto también que gente de gobierno de Piñera nunca se ha mostrado interesada de verdad por tener una televisión pública. Entonces yo creo que eso es un elemento que hay que considerar. Bueno, es que ley de medios propiamente tal no hay una ley de prensa que se logró sacar a comienzos de la década pasada, pero lo que justamente no hay, ni hay límite a la concentración. Yo creo que lo que hay que garantizar son los derechos a la libre información, a la libertad de expresión, pero sobre todo el derecho a la comunicación de la sociedad en su conjunto. Y dentro de eso, asegurar un sistema de medios pluralista. Partamos por ahí, para que sea realmente al servicio de la sociedad y que no tenga que competir, porque hoy día lo que le ha pasado a Televisión Nacional, y en eso también tiene que ver el problema que enfrenta, tiene que competir con estos otros canales privados que tienen muchos más recursos y que a la vez no tienen el mandato de estar al servicio de la sociedad. Y resulta que en los canales privados, por obtener rating, hacen sensacionalismo, porque en definitiva cuando entran en lo que llamábamos tradicionalmente periodismo amarillo, con estas cuestiones tan discutibles que estamos viendo en los matinales, por ejemplo, de repente cuestiones que incluso tocan la dignidad de las personas, lo hacen para ganar rating, o lo hacen porque no tienen a las personas adecuadas a cargo de esos programas. Bueno, tú mencionabas algo del libro mío de Los magnates de la prensa, sobre la concentración económica en Chile. Ese libro lo investigué y lo escribí en el año 2009. O sea, ha pasado 11 años. Y lamentablemente, si uno lee las frases finales de ese libro, que yo hacía la imagen, creo, de las cortinas, de estar como encerrado en una pieza con cortinas que no podemos ver. Yo te digo que eso ha sido corregido y aumentado en lo que ha pasado desde 2009 hasta ahora. Porque en el asunto de los medios, la concentración se ha agudizado. Hasta ahí habían desaparecido las revistas, por ejemplo, que habían vivido en la dictadura, con las que habíamos hecho oposición desde la mirada periodística, con esa mirada libertaria que tú dices, con esa mirada con que nació la Aurora de Chile, con Camilo Enrique, pero tratando también como periodistas de aportar en la libertad de expresión
en el acceso de las personas a la información, pero también que tuviera fin la dictadura. Yo creo que ahí las revistas opositoras y después diarios como el Diario La Época y el Fortín Mapocho hicieron un rol que fue muy importante. Pero dicho eso, es que la cosa está mucho peor. Fíjate tú, las concesiones de radio están copadas y también están estos grupos en ellas. Y otros grupos también, están los evangélicos, por ejemplo, muy fuertes. Pero no hay más el lugar en el espacio radioeléctrico. Lo mismo ocurre, en cierto modo, en la televisión. El asunto es que la importancia de tener televisión pública es significativa, pero a la vez, por supuesto, garantizar lo privado y garantizar también los medios comunitarios que hoy día sobreviven con muchas dificultades. Todo eso sería lo que uno podría incorporar en lo que podría ser una ley de medios como complemento de una constitución que garantice ese derecho básico a la comunicación, a la libertad de expresión, que es pilar de todos los otros derechos, y al acceso a la información, por cierto. Ahora, hay otro tema que también yo creo que requiere cierta regulación, y más que eso, entender lo que pueden aportar y lo que nos pueden confundir, que es con el asunto de las redes sociales. La red social, en general, está haciendo un aporte, sobre todo ante la poca pluralidad de los medios. Pero también tenemos que reconocer que en las redes sociales circula mucha noticia falsa. Y ahí está nuestro rol como periodistas y como comunicadores de hacernos cargo de eso, de verificar, sobre todo verificar. Y ahí los medios tienen un papel muy importante, porque lo que dice un medio tiene una cierta garantía, pasa por ciertos filtros, ¿no? Y no es lo que te puede transmitir una red social. Tiene la ventaja de que alguien grabó, por ejemplo, con un celular lo que estaba ocurriendo. Pero también podría ocurrir que eso fuera un montaje. Entonces, ojo, tenemos que desarrollar la mirada crítica, diciéndolo en un lenguaje muy coloquial, buscarle la quinta pata al gato. Y a la vez tenemos que tener ese espíritu de un cierto cuestionamiento, también a lo que nos llega por la red social. Es complejo, esto de la comunicación y de la información no es algo que se improvise. Y en una sociedad como la que vivimos, en que prima mucho lo inmediato, tenemos que aprender a escuchar, no solo a oír, darnos el tiempo para escuchar. Por eso, para una discusión sobre lo que se legisle en definitiva en estos temas, debemos escuchar muchas voces. Voces desde el mundo del periodismo, de la comunicación, desde luego, voces desde el mundo de la cultura y voces desde la sociedad en su conjunto. Mujeres por la Vida. Cuando tú me dices hoy, Mujeres por la Vida y la relación con el arte, antes de contarte los orígenes de Mujeres por la Vida, quisiera hacer un homenaje, un saludo a dos mujeres fantásticas que colaboraron mucho, que fueron parte de Mujeres por la Vida prácticamente desde su inicio y que nos dejaron en los últimos meses. Me refiero a Mónica Echeverría y a Loti Rosenfeld. Creo que ambas significaron mucho para nosotros en ese tiempo y han seguido significando hasta ahora. Dicho eso, te puedo contar cómo partió esta historia. Era 1983, el año de las grandes protestas nacionales. Esas protestas que partieron en mayo, el 11 de mayo de 1983, se conoció como el llamado del cobre, porque los trabajadores del cobre, la Confederación de Trabajadores del Cobre, habían llamado un paro que después se transformó en protesta porque hubo mucho amedrentamiento para el paro. Y esas protestas fueron ese despertar en plena dictadura masivo de un movimiento social que fue tomando cuerpo durante todo ese año y los siguientes. Yo creo que sin las protestas del 83 probablemente no habría habido plebiscito y quizás cuando habría terminado la dictadura. En ese movimiento de las protestas estuvieron los trabajadores del cobre, estuvieron los estudiantes universitarios que se estaban empezando a organizar, estuvimos apoyándolos mujeres, periodistas, pobladores naturalmente. Hubo un día exactamente de una de las protestas que ya veíamos que el nivel político estaba
por un lado dejando solo a las organizaciones de trabajadores. Y estaban pasando cosas atroces en materia de derechos humanos. Y el caso más simbólico fue la inmolación de Sebastián Acevedo en Concepción, porque le habían tomado a 2 de sus hijos los agentes de seguridad de la CNI. En ese contexto, después de esa protesta, en la antesala de la oficina de Rodolfo Seguiel, presidente de la Confederación de Cobre, estábamos María Rosas, que era una dirigente del Colegio de Profesores, y de por ese tiempo naciente Comando Unitario de Trabajadores, que es lo que dio origen a la nueva CUT, y Patricia Verdugo, periodista, muy amiga mía, ambas, y Patricia trabajaba en ese tiempo en la revista Ercilla y yo trabajaba en la revista Análisis. Mientras conversábamos, esperando a Rodolfo para comentar un poco lo que había sido la protesta, empezamos a decir, esto tenemos que hacer algo, aquí hay que hacer algo. Se nos ocurrió una idea, llamar a otras mujeres profesionales del ámbito de la cultura, en algunas que habían sido dirigentes sindicales, pero bajo la siguiente forma, que cada una conversara este tema con otras amigas para decirle qué te parece y nos juntara a todo esto plena dictadura. Y le comentamos esto a Rodolfo, le pareció súper buena idea. ¿Por qué? Porque los partidos políticos de la Alianza Democrática que se había formado estaban en una onda que no tenían nada que hacer con los comunistas y con sectores del Partido Socialista, y nosotros decíamos, no, esto tiene que ser unitario, así como han sido las protestas, que estemos todos. Y éramos partidarios de una movilización social pacífica que llamara a protestar en forma pacífica, naturalmente. Y así nos coordinamos un grupo que al comienzo fueron 12, que cada una llamaba como a 4. Y la primera junta, como le dirían ahora, la primera reunión fue en mi casa. Y ahí partió la idea de generar un primer documento. Y ese documento se llamó Hoy y no Mañana, en el que recogimos firmas de otras. Pero la idea era esa, la idea de la urgencia. Esto nos da para más. Tenemos que juntarnos para poner término a las violaciones de derechos humanos y para contribuir a recuperar la democracia lo antes posible. Y en la primera etapa, lo primero que hicimos como acto fue un acto en el Caupolicán. Ese acto fue en noviembre o diciembre del 83. Fue muy, muy impactante, en tiempos que no se hacían actos. En tiempos, yo creo que sobre todo para las generaciones más jóvenes, hay que ver lo que era organizarse sin celulares, sin correos electrónicos, ¿ah? Y a la vez pensando en que te podían estar espiando los personajes de seguridad, que lo estaban haciendo de tal manera. Entonces, en la medida que esto fue avanzando, se fueron aglutinando organizaciones de mujeres, el Mudechi, organizaciones vinculadas a los sindicales, después a colegios profesionales y desde luego a las feministas. Nosotros lo planteamos no en términos feministas, sino que en estos términos de vida, derechos humanos, justicia, democracia, que eran las urgencias tremendas de ese momento y de ese tiempo. Hoy día se le ve con una mirada a los feministas, claro, porque nosotros veíamos que los hombres no estaban haciendo lo que correspondía para generar más unidad. Y se iban en muchas disputas al estilo tradicional de los partidos. Y esto fue lo que también nos empujaba. Y sobre todo mirándolo con ojos de hoy día, esa fuerza de las mujeres, esa creatividad de las mujeres se expresó. Te pongo hitos como el del Caupolicán, lo de los 8 de marzo en el Santa Laura y después la primera manifestación que hicimos en Providencia. Un acto en que venían columnas desde diferentes sectores de Santiago. Y esto se replicó en muchas de las regiones. Una de las columnas se llamaba Justicia, otra se llamaba Paz, me parece. Y hacíamos cosas bastante increíbles. Por supuesto que llegaban los guanacos y llegaban los pacos. Esa manifestación yo la recuerdo así como muy simbólica de lo que fue ese tiempo. Después logramos con esto incluir a una mujer
en la Asamblea de la Civilidad. La Asamblea de la Civilidad fue una organización que se creó con participación de los diferentes grupos en un sentido unitario. Estaban los estudiantes, estaban los colegios profesionales, estaban los pobladores con sus dirigentes. Y nosotros ahí decidimos colocar a María Antonieta Sá, que nos representara en la asamblea, por supuesto que en conexión total con quienes coordinábamos este movimiento. Hubo otras acciones también ante las comisarías, algunas reparticiones de papeles, panfletos, otras acciones muy impresionantes y muy originales, y ahí tuvieron, sobre todo la gente que proviene más del arte, tuvo mucho que ver con figuras de los desaparecidos. El recuerdo a Loti Rosenthal, creo que hay algo que fue una creación de ella muy importante y que eso se vio prácticamente todas nuestras manifestaciones en la calle, que era no más. Y era no más dictadura, no más violación a los derechos humanos, no más injusticia. Entonces ahí tú ves que la creatividad, el arte y la gráfica se conjugó con estos movimientos. Y por otra parte, esa creatividad de la Mónica Echeverría, que es un cierto sentido de la ironía y del humor. Eso también ayuda a dar fuerza. El reírse un poco del abuso, de la tontera, es fuerte a lo mejor. Pero cuando la Mónica inventó esa acción de echar a correr ese chancho por el Paseo Ahumada, es como notable. El reírse en la cara de Pinochet, sin miedo y con una ironía brutal, creo que también ayuda. Yo creo que ahora nos hace falta, porque ante tanta cosa injusta, ante tantas acciones casi incalificables, te digo, ¿qué habría dicho la Mónica Echeverría de ver a un Piñera, presidente de la República, sentado aquel día en la Plaza de la Dignidad a los pies de ese caballo? ¿Qué habría dicho una Mónica Echeverría después de que el mismo Piñera le levantara la tapa del ataúd a su tío, el obispo Bernardino Piñera, mientras toda la gente ha tenido que tener, cuando ha tenido a alguien que ha muerto, unos entierros absolutamente privados, tristes? Esta cuestión de Piñera es una risotada contra todos. ¿Qué hubiera dicho una Mónica Echeverría de estas atrocidades? Porque son atrocidades. Y que creo que más allá de la imagen y más allá de la figura de lo que ha hecho, esto se ha traducido también políticamente en generar un ambiente poco menos que no hay que tener tantos cuidados. ¿Cuál es el ejemplo que un jefe de Estado le da a los ciudadanos? Con esas cosas, lamentablemente, se ha puesto a la altura de otros innombrables gobernantes, como lo son Trump o Bolsonaro. O sea, son cosas que no son dignas de un presidente de la República. En el ámbito de lo más serio, también lo encuentro chocante, que esté más preocupado de lo económico que de la política sanitaria y de la vida de las personas. Así fue toda la primera etapa del tratamiento de la pandemia. Siempre está compitiendo con los otros países y resulta que hoy día estamos en el 4º lugar de muertos por millón de habitantes a nivel mundial. Entonces, cuando tú me pedías reflexiones, sí, también me baja el enojo, el querer que hubiera en la moneda un jefe de Estado realmente, un presidente que nos represente a todos y que entienda que el Estado tiene que tener un rol mucho más activo y no esto que hayan ido dando parchecitos. Estamos metidos en la OCDE. ¿Por qué no mirar a Alemania? ¿Por qué no mirar a Nueva Zelanda? ¿Por qué no mirar a otros países que sí han manejado la pandemia mejor y tienen una mirada de Estado como debe tener un gobernante? Bueno, gracias por la conversación, que a uno la lleva por los recuerdos, la lleva por la propia memoria
y también por el presente. Hemos estado antes y ahora, en el otro tiempo, las reminiscencias de la dictadura, que sobre todo la que lo vivimos, las tenemos. Muchas de estas cosas que pasan hoy nos acuerdan de eso, pero también y sobre todo el por qué nos llevaron a esto, a que sea peor la pandemia con este modelo económico, por ejemplo. Por eso es que creo que hay que mantener la esperanza, hay que mantener el ánimo, transmitirle a los que a uno le escuchan y que la ven, el que sí, podemos estar activos, pero por favor, con cuidado. Las asociaciones médicas, las asociaciones científicas están diciendo cosas que nos pueden guiar mejor que la voz oficial. Entonces, tengamos cuidado con todos estos procesos de ahora, de la descuarentenamiento, de los planes graduales, que en otros países ya ha ocurrido, que si no se tiene los suficientes cuidados, puede venir otra ola. Todavía nadie sabe si con vacuna va a lograr atenuarse o eliminarse al famoso bicho. Entonces, ánimo para seguir viviendo en estas condiciones y cuidado para sobrevivir de la mejor manera. Gracias a ustedes por la invitación.